Soy Alex. Tengo 34 años, y toda mi familia se sentó en mi cena de cumpleaños y me dijo que aceptara que mi hermano se estaba acostando con mi esposa. Antes de contarles el momento en que sus sonrisas de suficiencia se desvanecieron cuando mi abogada se puso de pie y el mundo que construyeron sobre mentiras se vino abajo, háganme saber desde dónde están mirando en los comentarios a continuación. Siempre es bueno saber quién está ahí escuchando estas historias. El aire en ese comedor privado, todo madera oscura y poca iluminación, era lo suficientemente denso como para cortarlo con un cuchillo de carne. Se suponía que era una celebración, mi 34 cumpleaños, un llamado nuevo comienzo. Al menos eso fue lo que mi madre, Eleanor, había dicho cuando insistió en reservar este restaurante ridículamente caro, un lugar donde los camareros se mueven como fantasmas y los vasos de agua nunca están vacíos. No más drama, Alex, había dicho por teléfono, su voz goteando con esa dulzura preocupada que había llegado a despreciar. Solo familia, solo amor. Necesitamos sanar, familia. Dejé que la palabra rodara en mi mente, sabía a ceniza. Miré alrededor de la mesa grande y redonda. Mi padre, Richard, estaba girando el vino tinto intenso en su copa, con los ojos fijos en el líquido, un maestro en evitar el contacto. Era su movimiento característico. Mi hermana, Delila, estaba tecleando en su teléfono debajo de la mesa, con una pequeña sonrisa de satisfacción en su rostro. Conocía esa mirada. Estaba actualizando en vivo su chat grupal sobre lo maduramente que estaba manejando las cosas, ganando puntos sociales por su papel como la hermana sufrida de un hermano difícil. Y luego estaban las estrellas del espectáculo, mi hermano menor, Mark, y mi esposa, Rachel. Se sentaron uno al lado del otro, a una distancia cuidadosamente calculada y respetable entre ellos. Pero su energía era un campo magnético, una fuerza palpable que los unía incluso mientras estaban separados. Estaban tratando tan fuerte de no mirarse que se convirtió en lo más obvio en la habitación. Era un patético grito silencioso de culpa. Mark, siempre el chico de oro, levantó su copa. Mostró la sonrisa que siempre había funcionado con nuestros padres, con sus maestros, con cada persona desprevenida que había conocido. Era un arma, y la empuñaba con facilidad practicada. Ya no funcionaba conmigo, no desde que vi el reflejo de su descolorida y estúpida gorra de los Lakers en las gafas de sol de mi esposa en una foto que había titulado orgullosamente, Reinicio en solitario. Por Alex, comenzó Mark, su voz tan suave y rica como el vino que sostenía, un hombre de increíble gracia, un hombre que nos ha enseñado a todos sobre el perdón y la fuerza que se necesita para seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles. Por la familia y por la curación. Todos hicieron eco del brindis. Por la familia, sus copas tintinearon juntas en una sinfonía de mentiras. Mi madre me miró radiante, con una mirada de triunfo puro y sin adulterar en su rostro. Pensó que había ganado. Pensó que finalmente me había martillado de vuelta a la forma que quería, que había aceptado mi lugar en la jerarquía familiar, debajo de Mark, debajo de su narrativa. Dejé que una pequeña sonrisa tensa jugara en mis labios. Fue un esfuerzo hercúleo no dejar que mis verdaderos sentimientos se mostraran. Tomé un sorbo lento de agua, el hielo tintineando contra el vaso. Fue el único sonido en la habitación durante un largo momento. Sonaba como un reloj que hacía tic-tac, y luego asentí. Fue un pequeño gesto, casi imperceptible para el ojo inexperto, pero al otro lado de la habitación fue recibido. Una mujer en una mesa pequeña y separada se puso de pie. Era elegante, vestida con un traje pantalón oscuro y afilado que irradiaba autoridad tranquila. Mi familia había asumido que era mi nueva novia, un accesorio que había traído para la noche para demostrar que estaba superándolo. Le habían dado sonrisas educadas y desdeñosas cuando había llegado, midiéndola y descartándola. Caminó hacia nuestra mesa, sus tacones haciendo clic suave pero decididamente en el piso de madera pulida. Colocó su portafolio de cuero suavemente sobre el mantel blanco justo en el centro de la mesa. Buenas noches, dijo, su voz tranquila y clara, cortando el aire viciado de hipocresía. La sonrisa de mi madre vaciló, la confusión parpadeando en sus ojos. La copa de Mark se detuvo a mitad de camino hacia sus labios. Soy Sarah Chun, anunció, sus ojos afilados barriendo la mesa, haciendo contacto deliberado con cada uno de ellos. Soy la abogada de Alex Thompson. El silencio que siguió no fue solo silencio. Fue un vacío. Chupó todo el aire, toda la presunción,
todas las mentiras de la habitación, dejando atrás solo una realidad fría, dura y aterradora. La actuación había terminado, y mi verdadera fiesta de cumpleaños estaba a punto de comenzar. Todo comenzó con un olor. Es gracioso, ¿no es así? Como todo tu mundo puede comenzar a inclinarse sobre su eje debido a algo tan pequeño, tan insignificante. Para mí, fue el aroma a coco y sal marina. Mark acababa de regresar de lo que nos dijo que era un brutal viaje de negocios de una semana a una conferencia de tecnología en Sacramento. Entró en la cocina donde yo estaba preparando el café de la mañana, arrojó sus llaves sobre la encimera de granito con un estrépito, y el aire a su alrededor cambió. Olía a vacaciones en la playa. Era un aroma limpio, dulce, casi tropical, y fue instantáneamente, repugnantemente familiar. Era el aroma exacto de la nueva y ridículamente cara loción corporal de Rachel, la que compró hace unas semanas, la que dijo que la hacía sentir como si estuviera escapando, aunque solo fuera por un momento. ¿Colonia nueva?, pregunté. Traté de mantener mi voz casual, ligera. Mantuve la espalda vuelta hacia él, concentrándome en verter agua caliente sobre los granos de café como si fuera la tarea más importante del mundo. Mis manos estaban perfectamente firmes. ¿Qué? No, hombre, dijo. Su respuesta fue una fracción de segundo demasiado rápida. Las palabras salieron atropelladamente. Probablemente el Uber que tomé desde el aeropuerto. El conductor tenía una de esas pequeñas cosas de árbol ambientador colgando del espejo, ya sabes, esas. Me di la vuelta sosteniendo mi taza de café. Ya estaba a mitad de camino fuera de la habitación, agarrando su bolsa de gimnasia. No me miraría a los ojos. Ese fue el primer ping, una pequeña campana de advertencia en el fondo de mi mente, del tipo que estás condicionado a ignorar porque la alternativa es simplemente demasiado horrible para contemplar. Pero la campana siguió sonando. Más tarde esa semana, volvió a sonar, mucho más fuerte esta vez. Estaba revisando las redes sociales antes de acostarme, un hábito sin sentido para adormecer el cerebro. Y entonces lo vi, una foto que Rachel había publicado esa tarde. Era una selfie perfecta de ella en una playa, el sol poniéndose gloriosamente detrás de ella, convirtiendo el cielo en naranja y rosa. El pie de foto fue elaborado para obtener el máximo efecto. Reinicio en solitario. Solo yo, las olas y mis pensamientos. Tan necesario. Se veía hermosa. Se veía serena. Pero siempre he sido un tipo orientado a los detalles. Es mi naturaleza. Es lo que me convierte en un buen analista financiero. Aprendes a buscar las cosas que otras personas pasan por alto. Mis ojos se desviaron hacia sus gafas de sol, las grandes y oscuras gafas de aviador que amaba. Y allí, en el reflejo oscuro y curvo de la lente derecha, había un fantasma, una figura apenas visible pero inconfundible de un hombre sosteniendo un teléfono para tomar la foto, un hombre con una descolorida gorra de los Lakers púrpura y dorada, la gorra de los Lakers de Mark. Esa cosa asquerosa y manchada de sudor que le había estado rogando que tirara a la basura durante años, la que usaba en todas partes como una manta de seguridad. Mi sangre se heló, se sintió como agua helada inundando mis venas. Hice zoom, mi pulgar temblaba ligeramente. La imagen estaba distorsionada, borrosa, pero era él. No había duda en mi mente. No estaba en Sacramento, y su viaje no era en solitario. Mi primer instinto no fue rabia. Fue un dolor profundo y desgarrador, seguido de una ola de confusión. Esto tenía que ser un error. Tenía que estar equivocado. Entonces, hice lo que se supone que debes hacer. Me puse en contacto con mi familia para verificar la realidad. Llamé primero a mi hermana, Delila. Le expliqué lo que había visto, mi voz tensa con una mezcla de ira y súplica. Quería que me dijera que estaba loco, pero también que confirmara que no lo estaba. Oh, Alex, suspiró en el teléfono, y el suspiro en sí era un juicio. Era pesado con el cansancio de alguien que había escuchado todo esto antes. Estás siendo paranoico. Siempre haces esto. Te sales de control por las cosas más pequeñas. ¿Recuerdas el año pasado cuando estabas absolutamente convencido de que papá iba a vender la casa del lago solo porque mencionó que los impuestos a la propiedad subieron? Te pusiste frenético por nada. El incidente de la casa del lago. Por supuesto, ella sacaría eso a relucir. Mi padre había hecho un comentario casual,
y yo había expresado preocupación porque la casa debía ser un legado familiar. Todos me habían tratado como si fuera histérico, solo para descubrir más tarde que había tenido una reunión con un agente de bienes raíces solo para ver. Convenientemente se habían olvidado de esa parte. Solo recordaban mi reacción exagerada. Esto es diferente, Delilah, insistí. Este no es un comentario casual. Lo vi en el reflejo de sus gafas de sol. En un reflejo, Alex, vamos. Eso es una locura. ¿En serio? Suenas desquiciado. Estás estresado por el trabajo. Lo entiendo. Rachel probablemente solo está tratando de conseguir un poco de espacio. Ustedes dos han estado un poco inestables últimamente. Admítelo. Solo dale un minuto para respirar. No seas tan sofocante. Sofocante. La palabra fue una bofetada en la cara. A continuación, me preparé y llamé a mis padres. Mi madre, Eleanor, contestó. Expliqué la situación de nuevo, tratando de mantener mi voz lo más nivelada posible, presentándola como un conjunto de hechos. Su respuesta fue rápida, clínica y totalmente desdeñosa. Alexander, sabes que te amamos, comenzó, y mi estómago se apretó en un nudo apretado. Nada bueno siguió a esa frase. Pero tienes que ser realista acerca de tus propias tendencias. Has tenido estos problemas de abandono desde que eras un niño. Ves traición donde no la hay. Tu hermano te adora. Rachel es una esposa buena y paciente. Estás creando drama donde no existe, y no es justo para nadie, menos que para ti mismo. Mi padre se puso en la línea de extensión, su voz un gruñido bajo y áspero de refuerzo. Tu madre tiene razón, hijo. Estás trabajando demasiado. Suenas cansado. Déjalo pasar antes de que hagas un problema real de la nada. Problemas de abandono, paranoico, estresado, sofocante, desquiciado. Era un coro coordinado, un guión bien ensayado, y yo era el villano de la pieza. No estaban escuchando lo que estaba diciendo. Me estaban diagnosticando, encajando mis preocupaciones en una narrativa preexistente que habían construido sobre mí, la narrativa de Alex, el inestable. Esto es lo que hacen. Esto es lo que siempre han hecho. Se llama gaslighting. Te hacen cuestionar tu propia mente, tus propios recuerdos, tu propia percepción de la realidad hasta que sientes que eres tú quien está roto. Y por un rato, maldita sea, funcionó. Empecé a dudar de mí mismo. Tal vez Delilah tenía razón. Tal vez era solo un tipo al azar en la playa usando un sombrero similar. Tal vez el aroma a coco realmente era solo un Uber. Mi mente se convirtió en una guerra civil. Mis instintos, que nunca me habían fallado en mi carrera, estaban en guerra con la narrativa familiar que me habían alimentado toda mi vida. Mark es el dorado, el encantador, el que debe ser protegido, Alex es el serio, el sensible, el que se preocupa demasiado. Pero no podía sacudirme el sentimiento. Era una astilla en mi mente, y se estaba supurando. Entonces, empecé a hacer lo único que sabía hacer cuando me enfrentaba al caos. Empecé a recopilar datos. Empecé a construir un caso. Fui a una papelería y compré un simple cuaderno Moleskine negro y un bolígrafo de punta fina. Esa noche, después de que Rachel estaba dormida, o fingiendo estarlo, me senté en mi oficina en casa y lo abrí en la primera página limpia. El acto de escribirlo, de darle forma, fue un pequeño acto de desafío. 3 de marzo, Mark afirma estar en Sacramento para una conferencia de tecnología. Rachel publica una selfie en la playa desde Santa Mónica. Afirma que es un viaje en solitario. El reflejo en las gafas de sol muestra a un hombre con lo que parece ser la gorra de los Lakers de Mark. Su pie de foto enfatiza la palabra solo. Sobrecompensación. 10 de marzo, Mark regresa a casa. Su bolsa de lona y su chaqueta huelen fuertemente a coco y sal marina. La nueva loción corporal de Rachel es beso de coco. La excusa de Mark, ambientador Uber. Estaba visiblemente nervioso cuando pregunté. Cada entrada era un ladrillo. Estaba construyendo una pared de hechos para protegerme de su tormenta de manipulación. El gaslighting se convirtió en una actividad grupal. En la siguiente cena familiar en casa de Delilah, estuve callado, solo observando. Era como ver una obra de teatro donde todos conocían sus líneas excepto yo.
Observé cómo Rachel y Mark evitaban meticulosamente hacer contacto visual. Observé cómo mi madre hábil y suavemente dirigía cualquier conversación lejos de sus viajes recientes si se acercaba demasiado a los detalles. «Has estado callado esta noche, Alex», dijo mi padre, pasando el puré de papas. No era una pregunta, era una acusación. «Solo cansado», respondí, mi voz plana. Mi madre se abalanzó sobre la abertura, sus ojos brillando con falsa preocupación. «¿Sigues sin dormir bien, cariño? Tu padre y yo estamos preocupados por ti. Deberías hablar con alguien. Tal vez deberías llamar a Spencer. Te ayudó mucho la última vez. Spencer, mi amigo de la infancia, ahora un psiquiatra exitoso. La última vez a la que se refería era un periodo difícil que pasé hace unos años después de que un importante acuerdo en el trabajo fracasara. Estaba agotado, ansioso y al borde de la depresión. Spencer había sido útil. Me había dado herramientas para manejar el estrés. Ahora, mi madre estaba retorciendo ese periodo de vulnerabilidad en un diagnóstico de por vida, un arma para ser usada contra mí cada vez que me salía de la línea. «¿Sabes?», continuó mi madre, mirando alrededor de la mesa, reuniendo apoyo de las cabezas que asentían de sus otros hijos, «tal vez deberías considerar volver a tomar algo por un tiempo, solo para nivelarte. Estabas tan bien antes». La implicación era clara como el agua. Mi claridad era el problema. Mis sospechas eran un síntoma de mi enfermedad. Mi cordura era lo que estaba en cuestión. Miré a Rachel, rogándole con mis ojos que dijera algo, cualquier cosa, para defenderme. Ella solo miró su plato, empujando una sola judía verde alrededor con su tenedor, la imagen de la inocencia. Era una cómplice silenciosa en mi asesinato de carácter. Más tarde esa noche, puse una excusa para usar el baño de arriba. El bolso de Rachel estaba sentado en la encimera de mármol, ligeramente abierto. Nunca antes había revisado sus cosas en nuestros 8 años de relación, se sentía como una violación fundamental de la confianza. Pero me di cuenta, parado allí en el baño frío y silencioso, de que la confianza ya había sido violada. Yo era solo el último en saberlo. Mis manos temblaban, pero metí la mano. Mis dedos rozaron un trozo de papel doblado. Lo saqué. Era un recibo de hotel, en Santa Bárbara. 2 noches, una cama quinsice. La fecha era de hace 3 semanas, el fin de semana que Mark nos había dicho a todos que estaba en un retiro de formación de equipos en las montañas, el fin de semana que Rachel me dijo que estaba en una escapada de spa con sus viejas amigas de la universidad. Saqué mi teléfono y tomé una foto del recibo, mi corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. El flash se sintió como un disparo en el silencioso baño. Rápidamente volví a poner el recibo, enderecé su bolso y me salpiqué agua fría en la cara. El hombre en el espejo se veía pálido, atormentado, pero sus ojos eran afilados y claros. No estaba loco, y tenía la prueba. En el camino a casa, me detuve. No podía ir a casa con ella, todavía no. Me desplacé por mis contactos y encontré a la única persona que sabía que no intentaría diagnosticarme, Jason. Contestó en el segundo timbre. «¿Qué pasa, hombre?» «Suenas fatal». Mi voz salió como un graznido. «Creo que Mark se está acostando con Rachel». Hubo una pausa significativa al otro lado de la línea, pero no fue una pausa de incredulidad. Fue la pausa de un amigo procesando información sombría. «Está bien», dijo Jason finalmente, su voz tan firme como una roca. «¿Cuál es la evidencia?» Le conté todo, el olor, la foto, la reacción de la familia y finalmente el recibo del hotel. «Esa es una prueba irrefutable, Alex», dijo. «¿Qué vas a hacer?» «No lo sé», admití, mi voz quebrándose por primera vez. «Todos están en mi contra. Encontrarán una manera de explicarlo. Dirán que me lo estoy inventando». «Olvídalos», dijo Jason, su voz dura como el acero. «No importan. Lo que importa es la verdad. Necesitas más que un recibo de hotel. Necesitas algo que no puedan hacer girar. Algo irrefutable. Necesitas construir una fortaleza de hechos a tu alrededor tan alta que no puedan escalarla. Consíguelo todo y llámame cuando lo hagas. Estoy aquí». Colgué el teléfono. Una sola lágrima de rabia y gratitud rodó por mi mejilla.
La guerra en mi cabeza había terminado. Mis instintos habían ganado. Y ahora una nueva guerra estaba a punto de comenzar. Puse el coche en marcha y me dirigí a casa, con el cuaderno Moleskine negro en el asiento del pasajero junto a mí. Tenía muchas páginas vacías, e iba a llenarlas todas. La confrontación con Rachel fue un desastre calculado. Sabía lógicamente cuál sería el resultado, pero alguna parte tonta y esperanzada de mi corazón tenía que intentarlo. Tenía que darle una última oportunidad de ser la mujer con la que me casé, no la extraña que se estaba acostando con mi hermano. Esperé hasta la noche siguiente, cuando la tranquilidad de la casa se sentía opresiva. La senté en el sofá de la sala, el mismo sofá donde una vez vimos programas en exceso y planeamos un futuro que ahora se sentía como una fantasía. No grité. No levanté la voz. Simplemente deslicé mi teléfono a través de la mesa de café, la foto cristalina del recibo del hotel de Santa Bárbara brillando en la pantalla. ¿Puedes explicar esto, Rach?, pregunté, mi voz peligrosamente baja. Sus ojos parpadearon hacia la pantalla. Por una fracción de segundo, lo vi, puro pánico sin diluir. Su máscara de compostura se deslizó, y vi la culpa, el miedo, pero desapareció tan rápido como vino, reemplazada por una actuación que merecía un premio de la Academia. Su rostro se arrugó, sus ojos se llenaron de lágrimas, y las lágrimas comenzaron a caer justo a tiempo. «¿Revisaste mi bolso?», sollozó, su voz espesa con una traición fabricada. «No puedo creerlo, Alex. De esto es de lo que estoy hablando. Tu paranoia, tus celos, me está sofocando». «Solo responde la pregunta, Rachel», dije, mi paciencia hecha jirones con cada lágrima falsa que derramaba. «¿Estabas en Santa Bárbara con mi hermano?». «No», chilló, saltando de pie. «Fue un viaje de chicas». «Te lo dije». «Dios mío, estás siendo un loco. Estás retorciendo todo, inventando estas locas conspiraciones porque no puedes manejar tus propios problemas. He estado trabajando tan duro para tratar de arreglar las cosas con nosotros, para ser paciente con tus estados de ánimo, y me lanzas esta locura». Era una maestra. Tomó mi descubrimiento, mi prueba, y lo reformuló como un síntoma de mi propia enfermedad. Ella no era la mentirosa. Yo era el paranoico. Ella no era la tramposa. Yo era el marido sofocante. «Estás enfermo, Alex», dijo, su voz bajando a un susurro venenoso mientras daba el golpe final. «Necesitas ayuda profesional. Ya no puedo vivir así». Se levantó y salió furiosa de la habitación, cerrando la puerta del dormitorio detrás de ella con un crujido definitivo. Me quedé solo en el silencio resonante, la evidencia condenatoria brillando en mi teléfono. No solo había mentido. Había convertido mi dolor en un arma e intentado destruirme con él. Ese fue el momento en que el último pedazo de amor que sentía por ella murió. No fue una muerte silenciosa. Fue una ejecución violenta y dolorosa. Y en su lugar, algo frío y duro comenzó a crecer. No quedaba nada que salvar. Solo había justicia que hacer. Llamé a Jason a la mañana siguiente. Mi voz era diferente. El tono suplicante e incierto de nuestra última llamada había desaparecido. «Ella lo negó todo», dije secamente. «Por supuesto que lo hizo», dijo Jason, su voz sombría. «Los mentirosos mienten, especialmente cuando están acorralados». «Entonces, ¿cuál es el siguiente paso?». «No puedes seguir viviendo en esa casa con ella, hombre. Es veneno». «No voy a dejar mi casa», dije, una fría determinación endureciéndose en mi estómago. «Yo la pagué. No soy yo quien rompió nuestros votos. Necesito algo que no puedan negar, algo innegable, algo legal». «Conozco a un tipo», dijo Jason después de una pausa. «No es barato y no es gentil, pero obtiene resultados. Su nombre es Enzo Moretti, ex policía, dado de baja deshonrosamente por ser demasiado agresivo. Ahora dirige una empresa de investigaciones privadas. Se especializa en casos de infidelidad de alto valor, los realmente complicados». «Dame su número», dije sin dudar. Reunirme con Enzo fue como entrar en un mundo diferente. Su oficina no estaba en un elegante rascacielos. Estaba en un edificio de ladrillo anodino en una parte de la ciudad que era todo almacenes y talleres de carrocería. La oficina en sí era escasa,
limpia y olía a café rancio y productos de limpieza de uso industrial. El propio Enzo era un hombre alto y de hombros anchos de unos 50 años con la cabeza rapada, un cuello grueso y ojos que parecían ver a través de ti. Rara vez parpadeaban. Tenía una voz como grava siendo batida en una mezcladora de cemento y un apretón de manos que podía aplastar nueces. Puse mi cuaderno negro sobre su escritorio de madera marcado. Le mostré las fotos. Le conté toda la historia desde el aroma a coco hasta la actuación de Rachel la noche anterior. No adorné. Simplemente le di los hechos, al estilo analista. Escuchó sin una sola interrupción, su rostro una máscara pétrea. Cuando terminé, tomó el cuaderno, hojeando las páginas con un pulgar grueso. Inteligente, gruñó, la primera palabra que había pronunciado en 10 minutos. Mantener un registro. La mayoría de la gente espera hasta que es un incendio de basurero de 5 alarmas. Vienen a mí con sentimientos. No puedo hacer nada con los sentimientos. Necesito datos. Cerró el cuaderno y lo empujó de nuevo a través del escritorio hacia mí. Este es un buen comienzo, pero no es suficiente para un tribunal de justicia. Es circunstancial. ¿Qué necesitas?, pregunté, inclinándome hacia adelante. Necesito sus huellas digitales y físicas, registros telefónicos, datos de GPS de sus autos, extractos de tarjetas de crédito, imágenes de vigilancia de hoteles. Necesito construir una línea de tiempo tan hermética que no puedan respirar. Se recostó en su silla crujiente. Este tipo de trabajo lleva tiempo y dinero. Mi anticipo es de $50,000. Sentí que mi estómago se desplomaba. Era una cifra enorme. Requeriría que liquidara una parte importante de mi cartera de inversiones personales. Era un riesgo enorme, una gran apuesta por mí mismo. Ni siquiera dudé. Lo miré directamente a los ojos. ¿Cuándo puedes empezar? Vio la mirada en mis ojos, y un destello de algo que podría haber sido respeto pasó sobre sus severas facciones. Ya he empezado, dijo. Deslizó un contrato y un bolígrafo sobre el escritorio. Esa semana fue una de las más largas de mi vida. Me mudé a la habitación de invitados. Rachel y yo nos convertimos en fantasmas en nuestra propia casa, comunicándonos solo a través de mensajes de texto sobre facturas y correo. Por fuera, yo era una máquina. Iba al trabajo. Iba al gimnasio. Llamé a mis padres y les dije que Rachel y yo estábamos trabajando en las cosas y que estaba obteniendo algo de perspectiva. Interpreté el papel del marido e hijo obediente, aunque problemático. Les dejé pensar que estaban ganando. Por dentro, estaba destrozado, una constante tormenta arremolinada de ira, dolor y ansiedad. Lo único que me mantenía anclado era el pensamiento de Enzo, mi propio bulldog personal, allá afuera metódicamente cazando la verdad. Durante esa semana de espera, recibí un mensaje extraño en una aplicación de mensajería segura. Era de mi prima, Victoria. Era más joven que yo, una chica brillante que acababa de empezar un trabajo en el departamento de cumplimiento en el mismo banco de inversión donde trabajaba Mark. Fue un movimiento arriesgado para ella ponerse en contacto conmigo. El mensaje decía: «Hola, Alex. Pregunta rara, y por favor no menciones que pregunté. ¿Está todo bien con sus finanzas conjuntas? Algo raro está pasando con algunas de las cuentas de Mark bajo administración. Cosas a pequeña escala, pero está marcando nuestros sistemas internos. Parece que está moviendo dinero de una manera que evita los umbrales de informes. Solo ten cuidado. Mi sangre se heló. Esto no era solo una aventura. ¿Qué demonios más estaba haciendo? Le envié un mensaje de vuelta al instante. No puedo hablar ahora, pero gracias. Eso significa más de lo que sabes. Por favor, ten cuidado tú también. Exactamente una semana después de nuestra primera reunión, Enzo me llamó. Su voz era sombría. Mi oficina. Ahora. Cuando llegué, tenía una carpeta gruesa de color manila sobre su escritorio. No dijo una palabra. Simplemente la abrió y deslizó 6 fotografías brillantes de 8x10 sobre el escritorio, una por una, como un croupier que reparte una mano perdedora. La primera era de Mark y Rachel registrándose en el vestíbulo de un hotel. No era el de Santa Bárbara. Este era uno diferente,
un hotel boutique elegante y caro en Napa. La segunda era de ellos tomados de la mano en el pasillo del hotel, Rachel riendo por algo que Mark había dicho. La tercera, su cabeza apoyada en su hombro en el ascensor, con los ojos cerrados de satisfacción. La cuarta, él besando su cuello mientras esperaban que se abrieran las puertas del ascensor. Su mano estaba posesivamente en la parte baja de su espalda. Las imágenes eran cristalinas, obviamente tomadas con un teleobjetivo desde el otro lado de la calle. La marca de tiempo en la esquina inferior de las fotos era del 17 de junio, nuestro aniversario de bodas, el fin de semana que Mark había afirmado estar en un retiro de empresa obligatorio, el fin de semana que Rachel me había dicho que estaba en un spa de yoga con sus amigas para recentrarse. Sentí que el aire salía de mis pulmones en una dolorosa bocanada. Lo había sabido, pero ver la intimidad casual, los momentos robados de afecto, todo en color de alta resolución, con marca de tiempo, era como ser apuñalado y luego tener el cuchillo retorcido. «Hay más», dijo Enzo, su voz plana. Giró el monitor de su computadora hacia mí. Era una hoja de cálculo, y mi sangre se heló. Era un análisis detallado de una línea de crédito con garantía hipotecaria conjunta que Rachel y yo teníamos, una línea de crédito que había olvidado que incluso teníamos. Ha estado desviando dinero de ella durante los últimos 6 meses. Pequeñas cantidades al principio, unos pocos miles aquí, unos pocos miles allá, nunca lo suficiente como para activar una alerta bancaria. Se suma. Señaló un total en la parte inferior de la pantalla, $62,400. ¿A dónde fue?, susurré. Mi voz, mi dinero, el capital de mi casa. Enzo hizo clic en algunas teclas. Una solicitud de licencia comercial apareció en la pantalla, para una nueva boutique de ropa de mujer de alta gama en una parte de moda de la ciudad. El nombre del propietario figuraba como Rachel Thompson. Los $62,000 habían sido su capital inicial. Había robado mi dinero para financiar el negocio de ensueño de mi esposa, el que me dijo que estaba financiando con un préstamo para pequeñas empresas que había obtenido por su cuenta. Sentí una ola de náuseas tan intensa que tuve que agarrarme a los brazos de la silla. Pero Enzo aún no había terminado. Esta es la parte que no te va a gustar, dijo, su voz grave suavizándose por primera vez, una señal de lo mala que era la siguiente parte. Pulsó reproducir en un archivo de audio. Era una llamada telefónica, una llamada que había obtenido legalmente a través de una orden judicial relacionada con la investigación financiera. Solo necesito mantenerlo dócil por un poco más de tiempo, dijo una voz de mujer. Era mi madre, Eleanor, la voz de mi propia madre, clara como el agua. Está volviéndose sospechoso de nuevo. No puede enterarse del fondo fiduciario, no ahora. Richard está de acuerdo. Una vez que el ascenso de Mark esté finalizado y el negocio de Rachel sea estable, podemos averiguar cómo manejar a Alex. Es emocional. Lo superará. Siempre lo hace. ¿Fondo fiduciario? ¿De qué demonios estaba hablando? Tu abuela materna, que Dios la tenga en su gloria, dejó un fondo fiduciario importante para ti y para tu hermana, explicó Enzo, sus ojos observándome cuidadosamente, midiendo mi reacción. Se suponía que debías obtener el control total sobre él en tu 30 cumpleaños. Según los documentos que saqué del Tribunal del Condado, tu madre, como fideicomisaria, presentó una moción para retrasar tu acceso, citando preocupaciones sobre la inestabilidad emocional y mental, una moción que ha vuelto a presentar con éxito cada año desde entonces, con cartas de apoyo de tu padre y tu hermana. Me quedé mirando el monitor a las ondas de audio de la voz de mi madre. No solo los había encubierto. Me había estado saboteando activa, sistemática y financieramente durante años. Me había pintado como inestable a abogados y bancos, todo para proteger a su chico de oro y su sórdida aventura. Esto no era solo una traición. Era una conspiración de por vida. Era una campaña para mantenerme abajo, para mantenerme dependiente, para mantenerme manejable. Mi dolor, mi herida, mi tristeza, todo se evaporó en un instante, quemado por un fuego de pura rabia sin adulterar. Era una rabia tan fría y tan clara que se sentía como serenidad. Levanté la vista de la pantalla, mis ojos se encontraron con los de Enzo. Vio el cambio en mí. La víctima se había ido. Entonces, dijo en voz baja, ¿cuál es la jugada, Thompson? Respiré hondo. La tormenta dentro de mí se calmó.
Era la calma aterradora en el ojo de un huracán. No solo voy a solicitar el divorcio, dije, mi voz firme y desprovista de toda emoción. Voy a quemar todo su mundo hasta los cimientos. Enzo asintió lentamente, una sonrisa sombría tocando sus labios. Para eso, dijo, sacando una tarjeta de presentación de un cajón cerrado con llave, vas a necesitar más que un pi. Vas a necesitar un tiburón. Deslizó la tarjeta sobre la mesa. Era pesada, hecha de metal negro. Decía Sarah Chun, esquina Chun & Associates. Fraude financiero y litigios de alto valor. Tomé la tarjeta, la sentí pesada en mi mano. Era la primera arma en mi nuevo arsenal. Programa una reunión, dije, mi voz como hielo. Dile que voy con una montaña de pruebas y dile que quiero llegar hasta el final. La reunión con Sarah Chun fue como ser conducido a la sala de guerra en el Pentágono. Su oficina estaba en el piso 50 de una torre de cristal que arañaba el cielo, ofreciendo una vista panorámica de la ciudad que ya no reconocía. El espacio era minimalista, moderno e irradiaba un tipo de eficiencia despiadada. La propia Sarah era la encarnación humana de su oficina, afilada, impecablemente vestida con un traje gris acero, con una intensidad que hacía que Enzo pareciera un surfista relajado. No perdió el tiempo en cumplidos. Enzo me informó, dijo, gesticulando para que me sentara. Muéstrame lo que tienes. Durante la siguiente hora, expuse toda la sórdida historia, tal como lo había hecho para Enzo, el cuaderno negro, las brillantes fotos de 8x10 que se sentían como veneno al tacto, el laberinto de estados financieros que Enzo había preparado y finalmente la grabación de audio desgarradora de mi madre. Sarah escuchó, sus dedos en forma de aguja presionados contra sus labios, sus ojos oscuros nunca abandonando los míos. No ofreció una palabra de simpatía. Ofreció estrategia. Cuando terminé, se recostó en su silla. No solo te traicionaron, señor Thompson, dijo, su voz nítida y precisa. Han cometido fraude electrónico, conspiración para defraudar y una clara violación de los deberes fiduciarios relacionados con este fideicomiso. Esto ya no es un caso de divorcio. Esta es una guerra de varios frentes. Nuestro objetivo no es solo ganar. Es lograr una victoria total e incondicional. Victoria total e incondicional. Las palabras resonaron en el espacio vacío donde solía estar mi corazón. ¿Cuál es el plan?, pregunté. El plan, dijo, una ligera y peligrosa sonrisa tocando sus labios, es dejarles pensar que han ganado la batalla justo antes de que ganemos la guerra. Te vas a convertir en el hombre que siempre han querido que seas, dócil, roto y arrepentido. Los adormecerás en un estado de suprema confianza. Cuanto mayor sea su confianza, señor Thompson, más dura será su caída. Así que me convertí en un actor. Fue el papel más difícil de mi vida. Me fui a casa y entregué una actuación digna de un Oscar. Encontré a Rachel en la cocina y me disculpé. Le dije que tenía razón, que mi estrés y paranoia se habían apoderado de mí, que había sido injusto y que iba a buscar ayuda. El alivio que inundó su rostro fue tan profundo que fue nauseabundo. Me abrazó, un abrazo triunfante y perdonador, y tuve que luchar contra cada instinto de mi cuerpo para no retroceder con disgusto. Podía oler el leve aroma de su loción de coco, el mismo aroma que lo inició todo. Al día siguiente, llamé a mi madre. Mis manos temblaban mientras marcaba. Tragué la bilis en mi garganta y le dije que sentía haber sido tan dramático, que amaba a mi hermano y a mi esposa y quería dejarlo todo atrás. Estaba extasiada. Oh, Alex, sabía que entrarías en razón, gorjeó, su voz aturdida por la victoria. Ese es mi chico maduro. Estoy muy orgullosa de ti por ver el panorama general. Yo era su chico maduro, su proyecto pequeño, roto y dócil. No tenía ni idea de que estaban celebrando en el borde de un volcán. Tras bambalinas, mi verdadero equipo se movía a la velocidad del rayo. El equipo legal de Sarah estaba redactando las presentaciones legales más completas e inquebrantables que jamás había visto. Enzo estaba cavando más profundo, descubriendo que mi tío Greg, el socio comercial de toda la vida de mi padre, que siempre había favorecido a Mark, había ayudado a crear la cuenta offshore para estacionar parte del dinero robado, lo que también lo implicaba a él. Jason era mi fantasma digital, trazando un mapa de toda su vida digital, creando una línea de tiempo tan precisa que podía señalar dónde estaban cada minuto de cada día que me habían mentido.
Incluso recuperó textos y correos electrónicos eliminados. Pero el plan todavía se sentía incompleto. Podríamos exponerlos, demandarlos, arruinarlos financieramente, pero no abordaba el núcleo de la podredumbre. No explicaba el porqué. ¿Por qué décadas de preferencia por Mark? ¿Por qué la pasiva distancia de mi padre? Era toda una vida sintiéndome como un extraño en mi propia casa, un sentimiento que iba más allá de una simple aventura. Fue entonces cuando una corazonada salvaje y loca nacida de una vida sintiéndome menos de tomó raíz en mi mente. Sara, dije durante una de nuestras sesiones estratégicas nocturnas en su oficina, rodeados de pizarras blancas cubiertas de líneas de tiempo y estatutos legales, necesito algo más, algo personal. Necesito una prueba de ADN. Sara levantó una ceja perfectamente esculpida. ¿Tú y tu padre? Sí. Esa es una solicitud difícil, Alex, dijo, su tono pragmático. No puedes obligarlo a proporcionar una muestra sin una orden judicial, que no tenemos motivos para obtener, todavía no de todos modos. Podría verse como una moción frívola y dañar nuestra credibilidad. Lo sé, dije, mi voz baja. Tendré que conseguirla yo mismo. La oportunidad llegó inesperadamente, un regalo del universo. Mi padre me llamó. Alex, tu madre y yo finalmente estamos limpiando el garaje este fin de semana. Hay algunas cajas viejas de tus cosas aquí de la escuela secundaria. Deberías venir a buscarlas antes de que las tiremos con el resto de la chatarra. Era la excusa perfecta. Conduje hasta la casa de mi infancia, un lugar que ahora me parecía tan ajeno como un país extranjero. Mi padre estaba en el garaje, sudando con el calor del verano, clasificando 20 años de chatarra acumulada. Parecía aliviado de verme, de tener una distracción. Me entregó una botella de cerveza fría. Hablamos torpemente sobre deportes, sobre mi trabajo. Lo vi tomar un largo trago de su propia botella de cerveza y luego dejarla sobre un banco de trabajo desordenado. Hablamos durante otros 10 minutos, la conversación tensa e inútil. Cuando me fui, tomé las cajas de mis viejas libretas de calificaciones y trofeos, y también saqué la botella de cerveza, envolviéndola cuidadosamente en un trapo para el polvo de mi maletero. Se sintió sórdido, como algo que haría un criminal, pero ya no me importaban las sutilezas. La llevé directamente a un laboratorio privado que Enzo había recomendado, uno que se especializaba en resultados discretos y admisibles en la corte. La espera de esos resultados fueron 2 semanas de pura agonía. En ese tiempo, el otro lado de mi plan se estaba concretando. Se acercaba mi cumpleaños. Era el escenario perfecto. Llamé a mi madre con mi gran y magnánima idea, una gran cena familiar, por mi cuenta, para celebrar mi nueva perspectiva. Pero a medida que nos acercábamos a la fecha, algo cambió. Mark comenzó a actuar de manera extraña. Estaba evitando mis llamadas. Cuando lo vi en la casa de mis padres para dejar algo, estaba nervioso, sus ojos mirando alrededor con sospecha. Seguía mirándome como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas. Me di cuenta de que mi comportamiento tranquilo, mi repentina docilidad, en realidad lo estaban poniendo más nervioso que mi ira. Entonces la bomba estalló. No era mi bomba. Era la suya. Llegué a casa del trabajo un jueves, exactamente una semana antes de mi cena de cumpleaños programada, y estaban todos allí. Mi madre, mi padre, Delilah, Mark, Rachel, para mi horror, Spencer, mi amigo psiquiatra. Estaban sentados en mi sala de estar, dispuestos como un tribunal. Era una emboscada, una intervención. Alex, estamos aquí porque te amamos, comenzó mi madre, su voz temblando con emoción practicada, sus manos entrelazadas en su regazo. Estamos preocupados por ti, hombre, intervino Mark, tratando de parecer profundamente preocupado, pero solo pareciendo escurridizo. Spencer, el profesional, tomó la iniciativa. Alex, tu familia ha notado un comportamiento errático últimamente. Sostuvo una tabla con sujetapapeles. Has estado retraído, pero también has estado tomando algunas decisiones financieras inusuales y significativas. Mi sangre se heló. Debe haber visto el pago de anticipo de $50,000 a Enzo. Creemos que sería mejor para tu propia salud y estabilidad si consideraras tomarte un tiempo libre, tal vez una estadía voluntaria en un centro de bienestar para desestresarte, para ponerte bien. Un centro de bienestar, un hospital psiquiátrico.
No estaban tratando de ayudarme. Estaban tratando de internarme. Era un ataque preventivo. Estaban tratando de declararme legalmente incompetente mental. Si tuvieran éxito, cualquier acción legal que tomara, cualquier acusación que hiciera, sería desestimada como las divagaciones de una mente perturbada. Obtendrían el poder notarial. Obtendrían el control de todo, mis activos, mi vida. Estaba atrapado. Las paredes de mi propia casa se estaban cerrando sobre mí. Miré sus rostros, uno por uno, la fría y justa determinación de mi madre, la arrogante y fingida preocupación de Mark, la calculada lástima de Rachel, los labios fruncidos de desaprobación de mi hermana. No eran una familia. Eran una manada de lobos, y se estaban acercando para matar. Esta fue mi noche oscura del alma. Por un momento aterrador y estremecedor, pensé que en realidad podrían ganar. Sentí una ola de desesperación tan profunda que casi me hizo caer de rodillas. Sería tan fácil simplemente rendirme, dejarlos tomar el control, dejar que la oscuridad me tragara por completo. Pero entonces lo vi, un destello de puro triunfo sin adulterar en los ojos de Mark. Pensó que me tenía. Pensó que finalmente, definitivamente había ganado la competencia de toda la vida en la que ni siquiera sabía que estábamos. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. No de una manera que condujo a gritos o romper cosas. Fue un chasquido silencioso, el chasquido de una trampa de acero cerrándose. La rabia y la desesperación se unieron en algo completamente diferente. Respiré hondo. Dejé caer mis hombros. Miré alrededor de la habitación a cada uno de ellos, mis ojos llenos de confusión y herida fabricadas. Levanté mis manos en un gesto de rendición. Tienes razón, dije, mi voz tranquila, aparentemente derrotada. La tensión en la habitación disminuyó instantáneamente. Se recostaron en sus sillas, un suspiro colectivo de alivio. Pensaron que me tenían. Yo, no he sido yo mismo. Lo sé. He estado bajo mucha presión. Miré a Spencer, dándole el respeto que su ego anhelaba. Tienes razón. Necesito ayuda. Los hombros de mi madre se hundieron con alivio. Oh, Alex, yo pensaré en el centro de bienestar. Yo lo pensaré, tartamudeé, interpretando mi papel al máximo. Pero primero, mi cena de cumpleaños. Es en una semana. Ya está reservado. Tengamos solo una última noche agradable en familia, para despedirnos por un tiempo antes de que me vaya. Por favor. Fue el movimiento perfecto. Apeló a su sentido de control, a su amor por los momentos dramáticos y cinematográficos. Podrían verlo como mi rendición formal y pública, una validación final de sus acciones. Mi madre sonrió, una sonrisa genuina y aliviada esta vez, la sonrisa de un general aceptando la espada de su enemigo vencido. Por supuesto, querido. Por supuesto. Una última cena agradable. Se fueron poco después, eufóricos por su victoria. Me quedé solo en el centro de mi sala de estar, el silencio resonando en mis oídos. Pensaron que me habían metido en una jaula. No tenían idea de que me acababan de entregar la llave, abrir la puerta y señalarme la salida. La cena de cumpleaños no iba a ser una rendición. Iba a ser una masacre, y tenía unas más que jugar. Los resultados del laboratorio de ADN debían llegar en 2 días. La noche de la cena, me vestí para la guerra, traje negro, camisa blanca impecable, corbata roja sangre, corbata de poder. Cuando me miré en el espejo, no vi al hombre atormentado e inseguro de hace unos meses. El hombre que me devolvía la mirada era un extraño. Sus ojos eran fríos, claros y implacablemente enfocados. Era un general en la mañana de una batalla que ya había planeado meticulosamente y sabía con absoluta certeza que iba a ganar. Llegué al restaurante 1 hora antes. Hice un recorrido final y silencioso con el gerente, un hombre cuya completa lealtad y discreción había asegurado con un sobre de dinero en efectivo tan grueso que se sentía como un libro de bolsillo. Confirmé la disposición de los asientos, una forma de herradura conmigo a la cabeza. Me aseguré de que Jason, que se hacía pasar por un comensal solitario absorto en un libro en una mesa cercana, tuviera una línea de visión clara y estuviera grabando audio en su teléfono. Y le di un asentimiento final y sutil a Sarah Chun, que estaba sentada elegantemente en el bar, bebiendo un agua con gas.
Parecía, a todos los efectos, mi nueva cita impresionante y exitosa, el camuflaje perfecto. Mi familia llegó en una ola de satisfacción arrogante. Estaban irradiando victoria. Me saludaron con abrazos cálidos y condescendientes y sonrisas profundamente preocupadas. «Te ves mucho mejor, Alex», dijo mi madre, dándome palmaditas en la mejilla como si fuera un niño. «Hay un poco de color en tu rostro. Mira, tomar la decisión correcta hace maravillas». Nos sentamos. La charla trivial fue insoportable, una clase magistral de negación. Hablaron del clima, de la práctica de fútbol de los hijos de Delilah, del mercado de valores, del inminente ascenso seguro de Mark. Hablaron de todo y cualquier cosa excepto la verdad, el elefante gigante y podrido en la habitación. Los dejé. Interpreté mi papel, asintiendo y sonriendo, un cordero siendo llevado a un festín, sin saber que yo era quien había afilado los cuchillos. Después de que se retiraron los platos del plato principal, Mark, como el hijo dorado y maestro de ceremonias de facto, se puso de pie. Golpeó su copa de vino con un tenedor, un sonido triunfante y resonante. Esto era todo, el acto de apertura de su vuelta de la victoria final, la celebración pública de mi rendición. «Me gustaría hacer un brindis», comenzó, con esa sonrisa de $1.000.000 firmemente en su lugar, «por mi hermano, Alex. Ha pasado por mucho últimamente. Todos hemos estado muy preocupados por él, pero es un hombre de increíble gracia, y nos ha demostrado a todos cómo son realmente la verdadera fuerza y el perdón. Está eligiendo sanar, y estamos muy orgullosos». «Por la familia», murmuraron todos, un coro de hipócritas levantando sus copas. Dejé que el momento flotara en el aire, dejando que su autocomplacencia se agriera. Luego, lenta y deliberadamente, golpeé mi propio vaso de agua con mi tenedor. El sonido claro y resonante fue agudo, limpio y cortó los murmullos como un bisturí. Todos los ojos, curiosos y un poco molestos por mi interrupción, se volvieron hacia mí. «Gracias, Mark», dije, mi voz perfectamente tranquila y uniforme. «Ese fue un hermoso discurso, y es cierto. He pasado por mucho, y he estado pensando mucho desde nuestra pequeña intervención la semana pasada». Vi a Spencer moverse incómodo en su asiento, su sonrisa profesional vacilando. «Me he dado cuenta de que todos tenían razón», continué, dejando que mis ojos se desviaran lentamente de mi madre a mi padre, a Delilah, a Rachel y finalmente aterrizando de nuevo en Mark con el peso de un golpe físico. Tenía un problema. Mi problema era que estaba tratando de resolver una compleja conspiración legal y financiera con mis emociones. Y como también me han señalado útilmente, durante toda mi vida, mis emociones no son mi fuerte. Así que contraté mejores herramientas. A esa señal, Sarah Chun se levantó del bar. Recogió su portafolio y caminó hacia nuestra mesa. Su llegada fue una bomba silenciosa y elegante que chupó todo el aire de la habitación. «Creo que todos saben quién soy por la intervención a la que desafortunadamente no fui invitado», dijo, su voz un latigazo en el repentino silencio sepulcral. «Soy Sarah Chun, la abogada de Alex». Colocó su portafolio de cuero sobre la mesa, y de él, sacó un conjunto de 5 expedientes gruesos, encuadernados profesionalmente en espiral. Las portadas eran negras lisas. Deslizó uno frente a cada jugador clave: Mark, Rachel, Eleanor, Richard y Delilah. «¿Qué demonios es esto?», espetó Mark, su sonrisa desapareció, reemplazada por un ceño fruncido confundido y beligerante. «Eso», dije, poniéndome de pie en toda mi altura, sintiéndome poderoso por primera vez en años, «es la verdad, en un formato que no pueden descartar como que estoy paranoico o emocional». Las manos de Rachel temblaban mientras abría su expediente. La primera página era una fotografía de 8x10 a todo color y de alta resolución de ella y Mark besándose en el ascensor del Hotel Napa. Hizo un pequeño sonido estrangulado y la cerró de golpe como si el papel le hubiera quemado los dedos. Mark, siempre el luchador, abrió el suyo a la fuerza. Vio las mismas fotos seguidas de copias de sus estados de cuenta de American Express con cargos por el Hotel Boutique, las cenas caras, las joyas de Tiffany's que le compró, todo resaltado en amarillo. Luego vinieron los registros bancarios de la línea de crédito con garantía hipotecaria mostrando $62,000 fluyendo de mi cuenta a la suya. Delilah abrió el suyo para encontrar página tras página de transcripciones de sus mensajes de texto que Jason había recuperado, mensajes donde coordinaba activamente la campaña de gaslighting con su madre.
Solo sigue diciéndole que está estresado y sobrecargado de trabajo, decía uno de sus textos. Lo creerá si todos lo decimos. Solo necesitamos manejarlo a través de esto. Mi madre, Eleanor, miró el suyo con horror. Su expediente contenía la auditoría financiera completa de la línea de crédito con garantía hipotecaria, mostrándola como una codeudora que había aprobado los retiros. Y en la segunda página, una transcripción literal completa de la grabación de audio que Enzo había capturado, la que hablaba de mantenerme dócil y ocultar ilegalmente mi herencia, el fondo fiduciario. Esto es ilegal, susurró mi madre, su rostro ceniciento, mirándome con puro odio. No puedes grabarme. Era una intervención telefónica legal, Eleanor, autorizada por un juez en relación con una investigación de fraude financiero, intervino Sara, su voz fría y objetiva, perfectamente admisible. Mi padre, Richard, era el único que no había abierto el suyo. Solo me estaba mirando, su rostro una máscara de confusión y miedo. Decidió jugar su última carta, la carta de la autoridad paterna. Alex, esto ha ido demasiado lejos, dijo, su voz intentando tener un tono autoritario pero saliendo débil y chillona. Soy tu padre, y te digo que detengas esto ahora mismo. No es así como se comporta una familia. Mantuve su mirada. Dejé que el silencio se extendiera, saboreando el momento. Esto era todo, el verdadero clímax, la jugada de jaque mate, el secreto que había guardado celosamente durante 2 largas y agonizantes semanas. Ese es el problema, Richard, dije, mi voz bajando, volviéndose íntima, mortal. Esa es la pieza final del rompecabezas que necesitaba resolver, la razón de todo esto. Metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta de traje y saqué un solo sobresellado. Lo deslicé sobre el mantel blanco hacia él. Se detuvo justo frente a su copa de vino. Recientemente descubrí que no lo eres. Lo abrió con dedos torpes y torpes. Era el informe oficial y notariado del laboratorio de ADN. Leyó la conclusión, sus ojos escaneando las palabras condenatorias. Según el análisis de los marcadores genéticos, la probabilidad de que Richard Thompson sea el padre biológico de Alexander Thompson es del 0%. Dejó caer el papel como si estuviera en llamas. Cayó al suelo. Toda la mesa cayó en un silencio profundo, sin fondo y nuclear. El juez Armón, mi padrino, que estaba sentado al final de la mesa como invitado de honor, de repente se veía extremadamente enfermo. El extraño parecido familiar entre él y yo, algo que la gente había comentado como una broma durante años, de repente se proyectó bajo una nueva y horrible luz. Mi madre miró del papel a mí y al juez Armón, y una comprensión silenciosa y terrible pasó entre ellos. Su rostro, si era posible, se puso aún más blanco. La conspiración no se trataba solo de una aventura. Se trataba de una mentira que había estado pudriéndose en el núcleo mismo de nuestra familia durante 34 años, su protección obsesiva y sofocante de Mark, su verdadero hijo, el heredero legítimo, la pasiva distancia de mi padre de toda la vida. Todo tenía un sentido enfermizo y retorcido. Feliz cumpleaños para mí, dije en voz baja en el vacío. El caos que siguió fue predecible, pero no menos satisfactorio. Rachel estaba sollozando abiertamente. Mark estaba de pie gritando sobre demandas y mentiras. Mi madre solo estaba mirando fijamente, catatónica, su mundo desmantelado ante sus ojos. Sarah Chun eligió ese momento para dar un paso adelante nuevamente, el centro tranquilo del huracán. Colocó su pesada tarjeta de presentación de metal negro suavemente frente a Mark. Señor Thompson, dijo, su voz cortando el ruido como un taladro de diamantes. Mi cliente ya ha presentado un informe exhaustivo de 200 páginas a la División de Delitos Financieros del Estado basado en la evidencia contenida en ese expediente. Lo mismo ocurre con la gestión fraudulenta del fondo fiduciario. Debe esperar noticias de sus investigadores. Le sugiero encarecidamente que busque un abogado competente. Lo va a necesitar. Luego dirigió su mirada fría a Rachel y Miss Thompson. Presentaremos el divorcio a primera hora de la mañana por motivos de adulterio y fraude financiero. Solicitaremos una disolución completa e inmediata de todos los bienes conyugales. Y dadas las circunstancias flagrantes, estamos extremadamente seguros de que el señor Thompson conservará la casa y todos los demás bienes conyugales importantes. Estaban rotos, todos ellos. Habían venido a esta cena para celebrar su poder sobre mí,
y yo había dado la vuelta a la mesa tan por completo, tan absolutamente, que nunca se recuperarían. La verdad no solo me había liberado. Había aniquilado su mundo, y era una hermosa vista para contemplar. El resto de la cena fue un torbellino de demolición controlada. Mi familia, o la colección de personas a las que una vez llamé mi familia, no se fue en una tormenta dramática volcando la mesa. Simplemente se desmoronaron. Se desinflaron como globos pinchados, el aire caliente de su arrogancia y rectitud silbando hacia el aire frío y estéril del comedor privado. Los otros clientes en el área principal del restaurante probablemente se estaban preguntando qué tipo de drama silencioso y brutal se estaba desarrollando detrás de nuestras puertas cerradas. Mark fue el primero en tratar de reunir una defensa, pero sus golpes fueron débiles y torpes, como un borracho tratando de comenzar una pelea. Se puso de pie, derribando su silla con un estrépito que pareció ensordecedoramente fuerte en la tensa habitación. Su rostro estaba manchado y rojo, una mezcla de rabia y puro pánico. No puedes hacer esto, Alex. Esto es una locura. Escucharás de mi abogado. Esto es calumnia. Esto es difamación. Sara, que ahora estaba empaquetando tranquilamente los expedientes restantes de nuevo en su portafolio, ni siquiera se molestó en mirarlo. Ciertamente lo espero, dijo, su voz seca y aburrida. Hará que la entrega de la citación sea mucho más fácil. Pídale que llame a mi oficina para programar una hora. Somos muy complacientes. Mark solo la miró, con la boca abriéndose y cerrándose como un pez jadeando por aire. Era un jugador de ajedrez que acababa de darse cuenta de que su oponente había estado jugando con un tanque. No tenía más movimientos. Me miró, sus ojos suplicantes por un momento, como si esperara que el viejo Alex, el que podía manipular, interviniera y lo cancelara todo. Yo solo lo miré, mi rostro una pared en blanco. No obtuvo nada de mí. Derrotado, agarró su abrigo y prácticamente salió corriendo del restaurante, un cobarde hasta el final. Rachel fue la siguiente. Las lágrimas teatrales se habían secado hacía mucho tiempo en su rostro, dejando atrás una máscara de desesperada y fea furia. Eres un monstruo, Alex, susurró al otro lado de la mesa, su voz temblando de rabia. Un monstruo cruel, vengativo y malvado. Espero que seas feliz. Feliz, no es la palabra, Rachel, respondí, mi voz baja, uniforme, vindicado está más cerca. Pero honestamente, solo me siento acabado. Tú y yo no tenemos nada más que decirnos, nunca. Escucharás de Sara a partir de ahora. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. La finalidad en mi tono, la absoluta falta de cualquier emoción restante por ella, fue más devastadora de lo que cualquier pelea a gritos podría haber sido. Se estremeció como si la hubiera abofeteado. Recogió su bolso, sus movimientos espasmódicos y descoordinados, y se alejó, sin mirar atrás. Eso dejó a los arquitectos de mi miseria de toda la vida, mi madre, Eleanor, y el hombre al que había llamado mi padre durante 34 años, Richard. Eleanor todavía estaba congelada, sus ojos fijos en el informe de ADN que yacía en el suelo junto a la silla de Richard. Parecía haber envejecido 20 años en 20 minutos. Su máscara cuidadosamente construida de la matriarca perfecta y cariñosa se había hecho añicos, y la criatura debajo era pequeña, mezquina y aterrorizada. El juez Armón, mi verdadero padre biológico, se había excusado silenciosamente momentos antes, murmurando algo sobre una llamada urgente, dejando atrás un vaso significativo y sin sorber de whisky escocés muy caro, una admisión silenciosa de culpabilidad. Richard finalmente me miró. No quedaba ira en sus ojos, solo un vacío vasto, hueco y desolado. Él también había sido una víctima en esto, en cierto modo, un cornudo que había criado al hijo de otro hombre, viviendo una mentira durante más de 3 décadas, demasiado débil o demasiado asustado para confrontarla alguna vez. Pero su debilidad, su pasiva negativa a defenderme alguna vez, su voluntad de ser un socio silencioso en el gaslighting de mi madre, lo habían hecho cómplice. Su pecado fue de omisión, y fue igual de condenatorio. Alex, dijo, su voz áspera, apenas un susurro. Yo, juro por Dios, no lo sabía. Lo miré, realmente lo miré, por lo que pareció la primera vez. ¿No lo sabías?, pregunté en voz baja. ¿O simplemente era más fácil no mirar demasiado de cerca? ¿Era simplemente más fácil dejarme ser el difícil? No tenía respuesta.
No podía sostener mi mirada. Lentamente echó su silla hacia atrás, las patas raspando contra el suelo. Se puso de pie, un hombre encorvado y roto, y salió de mi vida sin otra palabra. Lo vi irse, y no sentí nada, ni lástima, ni ira, ni tristeza, solo el cierre silencioso y limpio de un capítulo muy largo y muy doloroso. Ahora éramos solo mi madre y yo, con Sara parada como una centinela silenciosa. Todo, susurró finalmente Eleanor, su voz un fantasma. Sus ojos estaban desenfocados, mirando algo lejano. Todo fue para protegerlo porque él era de Richard. Él era el legítimo, el verdadero heredero. La cruda y fea verdad de ello colgaba en el aire entre nosotros. En su mente retorcida y narcisista, toda mi existencia era una amenaza para la legitimidad de su chico de oro. Mis éxitos eran una molestia. Mis dolores eran una distracción, y mi propia presencia era un recordatorio inconveniente de su propia traición. Y ahora no te queda nada que proteger, dije. No era una pregunta. Era una declaración de hecho. Me puse de pie y puse mi servilleta sobre la mesa. La comida había terminado. Me volví para irme, pero entonces mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un texto de Jason, que se había escabullido momentos antes. Lo abrí. Fue corto y brutalmente directo. Por cierto, sobre la boutique de Rachel, el banco estaba feliz de descargar su préstamo comercial en mora a una parte interesada. Compré la deuda esta tarde por centavos de dólar. Ahora soy dueño de ella. Considéralo resuelto. Una pequeña sonrisa fría tocó mis labios. Fue el golpe estratégico final. La boutique, el símbolo de su aventura, el negocio financiado con mi dinero robado, ahora estaba en manos de mi aliado más cercano y despiadado. No solo había perdido a un esposo, un hogar y su reputación. Había perdido su sueño, y ahora estaba masivamente endeudada con la única persona en el mundo que no le mostraría absolutamente ninguna misericordia. Miré hacia atrás a mi madre una última vez. Era solo una pequeña mujer rota sentada sola en una mesa grande y vacía, rodeada por los restos de su propia creación. Se veía patética. Salí del restaurante y me adentré en el aire fresco de la noche, con Sara a mi lado. No me sentí triunfante. No me sentí feliz. Me sentí tranquilo. La tormenta había pasado. El ruido en mi cabeza, la charla constante de duda y herida e ira que había sido mi compañera durante tanto tiempo, finalmente estaba en silencio. Y por primera vez en mi vida, estaba de pie en el silencio que siguió, completa y absolutamente solo. Y estaba bien con eso. La guerra había terminado. Ahora podía comenzar la reconstrucción. Pasó un año. Un año es tanto una vida como un abrir y cerrar de ojos. El tiempo tiene una forma divertida de lijar los bordes afilados del trauma. No borra las cicatrices, pero puede cambiar la forma en que las llevas. Se convierten en una parte de tu topografía, un mapa de donde has estado, no una jaula que te mantiene cautivo. Los primeros meses fueron un torbellino de procedimientos legales, declaraciones, mociones, declaraciones juradas, descubrimientos. Fue una guerra estéril, basada en papel, y estaba inmensamente agradecido de tener a Sarah Chung como mi general. Era una maravilla de eficiencia y agresión contenida. Le delegué la lucha, tomando una decisión consciente de concentrar mi propia energía, no en derribar los restos de lo viejo, sino en construir los cimientos de lo nuevo. El divorcio se finalizó con brutal rapidez. Frente a la montaña de evidencia irrefutable, el equipo legal de Rachel le aconsejó que no luchara. Aceptó un acuerdo pequeño, ordenado por la corte, que Sara ofreció, lo suficiente para evitar que estuviera indigente, pero una pequeña fracción de la fortuna que había esperado, y desapareció. Escuché a través de los rumores que se había mudado de nuevo a su ciudad natal en Ohio, un lugar al que siempre juró que nunca regresaría. La boutique de moda fue embargada por Jason, quien luego vendió los activos y donó las ganancias a un refugio para víctimas de abuso doméstico, una pieza final poética de justicia. Mark y mi madre fueron una historia diferente, más complicada. Estaban siendo investigados por el Estado por delitos financieros. Su caso se prolongó, estancado en costosas maniobras legales. Pero el resultado nunca estuvo en duda. Mark fue despedido de su trabajo bien remunerado en el banco, incluido en la lista negra de la industria financiera que amaba.
Tuvieron que vender la casa familiar grande y hermosa en la que crecí para pagar sus crecientes facturas legales. Su mundo perfecto, construido sobre mi sufrimiento silencioso, había sido completa e irrevocablemente destrozado. En cuanto a mí, vendí la casa que había compartido con Rachel lo más rápido posible. Estaba contaminada. Cada habitación contenía un fantasma, cada esquina un recuerdo de una mentira. Puse mis pertenencias esenciales en almacenamiento y alquilé un apartamento sencillo y moderno en el centro de la ciudad con una excelente vista del horizonte de la ciudad. Durante un tiempo, solo necesité anonimato. Necesitaba ser un hombre sin pasado. Me dediqué a dos cosas: mi trabajo, donde la lógica de los números y los mercados era un bálsamo reconfortante, y la terapia con un profesional que no fuera un amigo de la familia con una agenda oculta. Encontré a una terapeuta dura y sensata de unos 60 años que me ayudó a aprender a desenredar los 34 años de mentiras cuidadosamente tejidas de la verdad real de quién era yo. Fue un trabajo minucioso, como separar hilos en un lío gigante y anudado. La mayor verdad que descubrí fue que todavía sentía una conexión profunda y primigenia con la idea de familia, solo que no la que había nacido. La única persona de esa vida con la que todavía hablaba era mi prima Victoria. Ella había sido la primera en comunicarse, la primera grieta de luz en mi oscura prisión de gaslighting. Había elegido la lealtad a la verdad sobre la lealtad a la narrativa familiar tóxica, y eso requirió una clase de coraje que siempre admiraría. Nos reunimos para tomar un café un sábado soleado aproximadamente un año después de la infame cena de cumpleaños. Se veía bien, relajada, libre del peso opresivo de los secretos familiares. Entonces, escuché algo interesante a través del rumor de la oficina, dijo, revolviendo su café con leche con una pequeña sonrisa. El tío Greg está tratando de vender la casa del lago. ¿La casa del lago? El único lugar de mi infancia que contenía recuerdos genuinos y puramente felices, veranos aprendiendo a pescar con mi abuelo, noches frescas junto a una fogata, el lugar que se suponía que sería mío algún día, una promesa que me hizo mi abuela mucho antes de que supiera que las promesas de mi familia estaban escritas con tinta que desaparece. Está manejando la venta para tu mamá y Richard, continuó, tomando un sorbo de su café. Richard se mudó, por cierto, vive en un pequeño y triste condominio al otro lado de la ciudad. Escuché que ni siquiera puede mirar a Eleanor nunca más. La gran historia de amor ha terminado oficialmente. Tomé un sorbo de mi propio café, dejando que el calor se extendiera a través de mí. Una sonrisa lenta y genuina se extendió por mi rostro. No puede venderla, dije simplemente. Victoria parecía confundida. ¿Por qué no? El anuncio acaba de aparecer esta semana. Está en todos los sitios de bienes raíces locales. Porque, dije, inclinándome hacia adelante, la sonrisa convirtiéndose en una sonrisa, la compré el mes pasado a través de una corporación fantasma ciega creada por la firma de Sara. Les hicimos una oferta en efectivo que no pudieron rechazar, muy por encima del precio de venta, con un cierre rápido. No tienen idea de quién es el comprador. El trato se cerró oficialmente el martes. Está tratando de vender una propiedad que ya me pertenece. La mandíbula de Victoria cayó. Un momento de silencio atónito, y luego estalló en una gran sonrisa encantada. A veces das miedo, Alex Thompson, de la mejor manera posible. Simplemente estoy cansado de ser educado, respondí. Y decidí que era hora de reclamar mi propio legado en mis propios términos. Esa noche, conduje las 2 horas hasta la casa del lago. Era mía. La llave se sentía sólida y real en mi mano, se sentía como Victoria. Caminé a través de las habitaciones silenciosas y polvorientas, los recuerdos resonando en los espacios vacíos. Pero ya no eran dolorosos. Eran solo historia, mi historia, un pasado que ahora podía mirar sin dejar que definiera mi futuro. Salí a la gran terraza trasera, las tablas de madera gimiendo familiarmente bajo mis pies. El sol se estaba poniendo sobre el agua quieta, pintando el cielo en brillantes tonos de naranja, rosa y morado. Era pacífico. Era mío. Mi teléfono vibró. Un texto de un número que no reconocí. Mi corazón dio un pequeño vuelco de alarma, una extremidad fantasma de mi antigua ansiedad. Lo abrí. Alex, soy Rachel. Sé que no tengo derecho a pedir nada, y no espero una respuesta. Solo quería decir que lo siento por todo. Estaba perdida e insegura, y solo quería sentirme amada.
Terminé destruyendo todo lo bueno en mi vida para conseguirlo. Estoy en terapia ahora. Espero que algún día puedas encontrar la paz. Leí el mensaje una vez. Consideré las palabras. Tal vez ella lo sentía. Tal vez no. Ya no importaba. Su disculpa era para ella, no para mí. Mi paz no dependía de su remordimiento. Sin pensarlo 2 veces, eliminé el mensaje y bloqueé el número. Apagué mi teléfono y me senté en una de las viejas sillas Adirondack frente a la puesta de sol. El aire era fresco y limpio. El único sonido era el suave chapoteo de las olas contra la orilla. Finalmente estaba, verdaderamente, en casa. La casa del lago se convirtió en mi santuario, mi fortaleza de soledad. Fue donde desenredé los nudos finales de mi antigua vida y comencé a tejer la nueva. Las batallas legales finalmente llegaron a sus inevitables conclusiones. Para evitar un juicio público y humillante, Mark y mi madre se declararon culpables de cargos menores de mala gestión financiera. Recibieron fuertes multas que acabaron con los últimos ahorros y 5 años de estricta libertad condicional. Su humillación pública y privada fue completa. Nunca más volví a ver ni a hablar con ninguno de ellos. Eran fantasmas, figuras de una vida pasada que ya no me concernía. El juez Armón se había jubilado anticipadamente poco después de la cena, citando razones de salud, y se mudó a Florida, un exilio silencioso y autoimpuesto para evitar el escándalo que habría destruido su carrera. La historia se desvaneció, como todas las historias eventualmente lo hacen, convirtiéndose solo en otra pieza de chisme local. No me convertí en un cruzado por los agraviados. No comencé un podcast ni escribí un libro revelador. Mi historia era mía, y la paz que encontré estaba en reclamarla para mí mismo, no en transmitirla al mundo. Mi victoria no estaba en la reivindicación pública. Estaba en la paz privada y silenciosa. Estaba en el proceso lento y deliberado de reconstruir conexiones genuinas. Jason y su familia venían a menudo a la casa del lago. Asábamos hamburguesas en la terraza, sacábamos su viejo bote de esquí al agua. La risa de sus hijos llenaba el espacio, un sonido alegre y purificador que ahuyentaba a los últimos fantasmas antiguos. Victoria se convirtió en la hermana que nunca tuve realmente. Pasaríamos las vacaciones allí, el Día de Acción de Gracias, el 4 de julio, creando nuevas y más saludables tradiciones. Éramos una clase diferente de familia, una construida no sobre la obligación o las mentiras o la sangre compartida, sino sobre la confianza, el respeto y la elección consciente. Una tarde fresca de otoño, estaba sentado en la terraza, con una taza de café caliente en mis manos, observando las brillantes hojas rojas y amarillas caer de los arces. Jason estaba conmigo, sentado en la silla junto a la mía. Simplemente estábamos disfrutando del silencio cómodo que solo los viejos amigos pueden compartir. Mi teléfono vibró en la pequeña mesa entre nosotros. Era un correo electrónico de la oficina de Sara, un documento de cierre final en uno de los casos financieros tangenciales, un último cabo suelto menor finalmente atado. Hace un año, ese correo electrónico habría enviado una sacudida de adrenalina o ira a través de mí. Habría consumido mis pensamientos por el resto de la noche. Habría robado mi paz. Ahora, eché un vistazo a la línea de asunto, vi la palabra finalizado y archivé el correo electrónico sin siquiera abrirlo. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Podía esperar hasta mañana o el día después o nunca. No importaba. Ya no tenía ningún poder sobre mí. ¿Sabes?, dije, mi voz tranquila, mirando al agua tranquila y oscura que reflejaba el azul profundo del cielo crepuscular. Pasaron toda su vida persiguiendo el estatus, protegiendo un legado que fue construido sobre una mentira. Pensaron que eso era riqueza. Pensaron que eso era lo que importaba. Jason me miró, esperando, sabiendo que no había terminado. Estaban equivocados, dije, y una sonrisa genuina y fácil llegó a mis ojos. Al final, la mayor riqueza es la paz. Él asintió, con una sonrisa lenta y comprensiva en su propio rostro. Levantó su taza de café en un brindis silencioso. Por la paz, amigo mío. Levanté mi taza hacia él. ¿Por la paz? Gracias por escuchar mi historia. Espero que te haya conmovido de alguna manera. Fue un viaje largo y doloroso, pero uno que finalmente me llevó aquí, a un lugar de fortaleza y paz que nunca supe que era capaz de tener.
¿Alguna vez has estado en una situación en la que tu instinto te decía que algo andaba mal, incluso cuando el mundo o las personas más cercanas a ti te decían que estabas loco? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Los estaré leyendo. Y por favor, si esta historia resonó contigo, no olvides dar me gusta a este vídeo y suscribirte al canal para que no te pierdas lo que viene después. Cuídense y fuera.